Hola guerreros, hoy en Volviendo a ti, nos sumergiremos en un tema especial, que es necesario saber para nuestra fe, la historia completa del cristianismo como nunca te la contaron. Imagina un viaje a través de los siglos, un recorrido por los senderos de la fe y la historia que han moldeado el mundo que conocemos hoy. Bienvenidos a la historia completa del cristianismo. En este fascinante viaje, nos sumergiremos en los misterios de los tiempos antiguos, exploraremos los tumultuosos océanos de la Edad Media y navegaremos por los mares de la Reforma. Pero este no es solo un relato de fe y creencia, es una epopeya de luchas, de pasiones y de transformaciones que han forjado el destino de naciones y continentes. Prepárate para descubrir los secretos de los primeros seguidores de un hombre cuya vida cambió la historia para siempre. Acompáñanos mientras desenterramos los misterios de la Roma antigua, mientras batallamos en las cruzadas y mientras nos enfrentamos al desafío de una Europa dividida por la Reforma. Pero más allá de los eventos que han marcado los libros de historia, este es un relato de personas, de hombres y mujeres cuyas vidas fueron transformadas por la fuerza de una fe inquebrantable. Sus historias, sus luchas y sus triunfos son el tejido mismo de esta narrativa épica. Así que prepárate para un viaje que desafiará tus creencias, que abrirá tus ojos a nuevos horizontes y que al final te dejará con una comprensión más profunda de la historia, la fe y la humanidad misma. Esta es la historia completa del cristianismo, y tú estás a punto de embarcarte en un viaje que nunca olvidarás. Los orígenes del cristianismo. Viajemos atrás en el tiempo, a la Palestina del primer siglo, una región marcada por la intersección de culturas, religiones y conflictos políticos. En este fascinante escenario nace Jesús de Nazaret, cuya vida y enseñanzas dejarán una huella indeleble en la historia de la humanidad. La fecha exacta del nacimiento de Jesús sigue siendo un misterio, pero su ministerio público, que comenzó alrededor del año 30 d.C., sacudió los cimientos de la sociedad de su tiempo. Desde las aldeas rurales hasta las bulliciosas calles de Jerusalén, las palabras de Jesús resonaron en los corazones de aquellos que buscaban respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Sus enseñanzas, transmitidas a través de parábolas y discursos, desafiaron las normas establecidas y ofrecieron una visión radical de la vida y la fe. Desde el Sermón del Monte, con su llamado a la compasión y la justicia, hasta las confrontaciones con las autoridades religiosas en el Templo de Jerusalén, Jesús encarnaba una voz profética que resonaba en los rincones más oscuros de la sociedad. Sin embargo, fue su muerte en la cruz, un evento generalmente fechado alrededor del año 33 d.C., lo que transformó su vida en un símbolo de redención y esperanza para millones en todo el mundo. Pero la verdadera revolución comenzó 3 días después, cuando sus seguidores afirmaron haberlo visto resucitado de entre los muertos. Este evento, proclamado con valentía por los primeros discípulos de Jesús, sentó las bases del movimiento cristiano. Las primeras comunidades de creyentes, centradas en torno a la figura de Jesucristo como el Mesías esperado, comenzaron a surgir en Jerusalén y en otras partes del mundo mediterráneo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas alrededor del año 90 d.C., ofrece una fascinante narrativa de los primeros años del cristianismo. Desde los prodigiosos eventos del Pentecostés, con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos, hasta las misiones evangelísticas que llevaron el mensaje de Jesús a los confines del mundo conocido, los Hechos son un testimonio vivo de la expansión y el impacto del cristianismo en sus primeros años. Pero el camino del cristianismo no estuvo exento de desafíos y conflictos. Las tensiones con las autoridades judías y romanas, las persecuciones de los primeros cristianos y las divisiones internas dentro de la comunidad fueron solo algunas de las pruebas que enfrentaron los seguidores de Jesús en sus primeros años. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, el mensaje de Jesús continuó extendiéndose, transformando vidas y sociedades a lo largo del camino. Los orígenes del cristianismo están marcados por una historia de coraje, fe y sacrificio, una historia que sigue resonando en el corazón de la humanidad hasta el día de hoy. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d.C. marcó un punto de inflexión para el cristianismo, ya que los seguidores de Jesús se separaron cada vez más de las sinagogas judías y se convirtieron en una comunidad religiosa independiente. Así,
Los orígenes del cristianismo están profundamente arraigados en la historia y la cultura del mundo antiguo. Este movimiento, surgido en un rincón remoto del Imperio Romano, se convertiría con el tiempo en una fuerza dominante que moldearía el destino de civilizaciones enteras. La expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Nos sumergimos en los tumultuosos tiempos del Imperio Romano, un periodo de esplendor y conflicto donde la semilla del cristianismo comenzó a germinar y expandirse como un pequeño brote, que eventualmente se convertiría en un poderoso árbol que daría sombra a toda la civilización occidental. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano, que alcanzó su punto álgido en el siglo III, marcó un periodo oscuro en la historia de la fe cristiana. Desde los edictos de emperadores como Nerón y Domiciano, que buscaron suprimir la creciente influencia de esta nueva religión, hasta las terribles torturas y ejecuciones de mártires como los santos Pedro y Pablo, los primeros cristianos enfrentaron una feroz oposición por parte del Estado romano. Sin embargo, paradójicamente, fue precisamente esta persecución la que fortaleció la fe de los cristianos y ayudó a su propagación. El martirio de los creyentes, lejos de sofocar el movimiento, lo alimentó, inspirando a otros a unirse a la causa y a proclamar su fe con valentía, incluso ante la amenaza de la muerte. Pero el punto de inflexión llegó en el año 313, con el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino y su coemperador Licinio. Este decreto, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos y ponía fin oficialmente a la persecución, marcó un momento crucial en la historia del cristianismo y del mundo occidental en general. La conversión de Constantino al cristianismo, que culminó en el célebre Edicto de Milán, no solo cambió el destino de la fe cristiana, sino que también transformó la misma naturaleza del Imperio Romano. A partir de este momento, el cristianismo dejaría de ser una religión perseguida para convertirse en la religión oficial del Estado, sentando las bases para su eventual dominio cultural y político en todo el imperio. La Iglesia cristiana, antes una comunidad marginada y perseguida, se convirtió en una institución poderosa y influyente, con el respaldo del emperador y los recursos del Estado a su disposición. Las antiguas basílicas paganas se transformaron en majestuosas catedrales cristianas, y los rituales y tradiciones cristianas comenzaron a integrarse en la vida cotidiana de la sociedad romana. Pero esta transición no estuvo exenta de conflictos y tensiones internas. Las disputas teológicas, como el cisma de Nicea en el año 325, que enfrentó a los defensores de la ortodoxia cristiana contra los partidarios de las doctrinas consideradas heréticas, como el arrianismo, sacudieron la Iglesia y dividieron a la comunidad de creyentes. A pesar de estos desafíos, el cristianismo continuó su expansión imparable a lo largo de los siglos, extendiéndose desde las calles polvorientas de Roma hasta las fronteras más remotas del imperio. Las misiones evangelísticas de figuras como San Pablo y San Agustín llevaron el mensaje de Jesús a las tierras lejanas y a las poblaciones paganas, transformando el paisaje espiritual de Europa y más allá. Así, la expansión del cristianismo en el Imperio Romano fue un fenómeno multifacético, marcado por la persecución, la conversión y la transformación cultural y política. Este periodo crucial en la historia de la fe cristiana sentó las bases para su eventual ascenso como la religión dominante en el mundo occidental, un legado que sigue resonando en la civilización moderna. La Edad Media, cristianismo y feudalismo. Nos transportamos a la Europa medieval, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, caracterizado por la interacción entre el cristianismo y el sistema feudal. Durante este tiempo, el cristianismo no solo se convirtió en la religión dominante, sino que también desempeñó un papel central en la estructura social y política de la época. El cristianismo se arraigó profundamente en la vida cotidiana de la gente, con la Iglesia Católica Romana ejerciendo una influencia omnipresente sobre todas las facetas de la sociedad. Las ceremonias religiosas, como la misa dominical, y los sacramentos, como el bautismo y la comunión, marcaban los hitos importantes en la vida de los fieles. El ascetismo monástico, promovido por figuras como San Benito de Nursia, llevó a la fundación de numerosos monasterios en toda Europa, donde los monjes y monjas vivían vidas de oración, trabajo y estudio. Estos monasterios no solo fueron centros de devoción religiosa,
sino también de aprendizaje, donde se preservaron y transmitieron los conocimientos de la antigüedad clásica. El papado también desempeñó un papel importante en la política europea de la época. Los papas, como Gregorio VII y Inocencio III, reclamaban autoridad espiritual y temporal sobre los reyes y príncipes europeos, lo que llevó a conflictos como la querella de las investiduras, en la que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa lucharon por el control sobre la elección de obispos y abades. El sistema feudal, caracterizado por la relación de vasallaje entre señores y siervos, también estaba profundamente influenciado por el cristianismo. Los señores feudales a menudo ejercían autoridad sobre sus vasallos en nombre de Dios, mientras que los siervos se consolaban con la promesa de una vida mejor en el más allá. Sin embargo, la Edad Media también estuvo marcada por la superstición y el miedo. Las epidemias de enfermedades como la peste bubónica diezmaron la población europea, mientras que la creencia en brujas y demonios llevó a persecuciones y ejecuciones masivas en toda Europa. A pesar de estos desafíos, el cristianismo siguió siendo una fuente de consuelo y esperanza para millones de personas en toda Europa. Las peregrinaciones a lugares sagrados como Santiago de Compostela y Roma ofrecían a los fieles la oportunidad de redimir sus pecados y obtener la gracia divina, mientras que las historias de santos y mártires inspiraban a la gente a perseverar en su fe, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, la Edad Media fue un periodo de profunda interacción entre el cristianismo y el feudalismo, donde la religión no solo era una cuestión de fe, sino también de poder y autoridad en la sociedad europea. La Reforma Protestante, el despertar de una revolución espiritual. Viajemos al siglo XVI, un periodo de agitación religiosa y cambio radical que sacudió los cimientos de la cristiandad occidental y cambió para siempre el curso de la historia. En 1517, un humilde monje alemán, Martín Lutero, desafió valientemente las prácticas corruptas de la Iglesia Católica Romana al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este acto audaz marcó el inicio de la Reforma Protestante, un movimiento que buscaba reformar y revitalizar la fe cristiana. Las ideas de Lutero se difundieron rápidamente gracias a la reciente invención de la imprenta, lo que permitió que sus escritos y sermones llegaran a un público más amplio. En poco tiempo, la llama de la Reforma se extendió por toda Europa, desafiando el dominio papal y provocando una división irreparable dentro del cristianismo occidental. La Reforma no fue simplemente un fenómeno teológico, sino también político y social. En 1524, estalló la Guerra de los Campesinos en Alemania, inspirada en las ideas de Lutero sobre la libertad espiritual y la igualdad de todos los creyentes ante Dios. Esta guerra, marcada por la violencia y la represión, dejó un saldo devastador de muerte y desolación en toda Europa. Pero a pesar de los obstáculos y la oposición, la Reforma continuó su marcha implacable. Figuras como Juan Calvino en Ginebra y Ulrico Zwinglio en Zúrich llevaron adelante las ideas de Lutero, fundando nuevas iglesias y estableciendo un nuevo orden religioso y moral en sus comunidades. La Reforma también tuvo consecuencias inesperadas y profundas. La división del cristianismo occidental en catolicismo y protestantismo llevó a guerras religiosas devastadoras, como la Guerra de los 30 Años, que sumieron a Europa en un periodo de sufrimiento y desolación. A pesar de su trágico costo humano, la Reforma dejó un legado duradero de libertad religiosa y responsabilidad individual. Su impacto se sentiría no solo en la esfera religiosa, sino también en la política, la economía y la cultura, dando forma a la identidad y el destino de las naciones europeas y dejando una marca indeleble en la historia del mundo. La Reforma Protestante se convierte así en un capítulo fascinante y trágico de la historia del cristianismo, una historia de coraje, convicción y sacrificio que continúa inspirando a generaciones de creyentes en todo el mundo. El Renacimiento, un renacer del espíritu humano. Nos transportamos al Renacimiento, un periodo de renovación cultural y creatividad que floreció en Europa durante los siglos XIV al XVII. Este fue un momento de redescubrimiento de las artes, las ciencias y la filosofía, que marcó un renacer del espíritu humano después de siglos de oscuridad y estancamiento. El Renacimiento tuvo su epicentro en Italia, donde artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael
revolucionaron el arte con su genio creativo. Obras maestras como la Mona Lisa, la Capilla Sixtina y la Escuela de Atenas capturaron la belleza y la grandeza del potencial humano, inspirando a generaciones futuras a alcanzar nuevas alturas en la creatividad y la expresión artística. Pero el Renacimiento no se limitó solo al arte. En el campo de la ciencia, figuras como Copérnico, Galileo y Kepler desafiaron las concepciones tradicionales del cosmos, abriendo nuevos horizontes de conocimiento y exploración. Sus descubrimientos sobre el movimiento de los planetas y la estructura del universo sentaron las bases para la revolución científica que transformaría nuestra comprensión del mundo. En el ámbito de la filosofía y la literatura, pensadores como Erasmo de Róterdam y Tomás Moro exploraron ideas de libertad, igualdad y justicia que resonaron en los corazones de la gente y sentaron las bases para la Ilustración y la Revolución Francesa. El Renacimiento también fue un periodo de exploración y descubrimiento en el que los navegantes como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Magallanes ampliaron los horizontes del mundo conocido y conectaron culturas y civilizaciones en un intercambio global de ideas, bienes y conocimientos. Pero más allá de los logros individuales, el Renacimiento fue un momento de renacer del espíritu humano, un despertar de la creatividad, la curiosidad y el potencial que yacían latentes en la humanidad. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, la luz del ingenio humano siempre puede brillar a través de las sombras y guiar el camino hacia un futuro más brillante y prometedor. Así, el Renacimiento se convierte en un testimonio inspirador de la capacidad del ser humano para superar la adversidad y alcanzar nuevas alturas de logro y excelencia. Que su legado nos inspire a seguir buscando la belleza, la verdad y la sabiduría en nuestras propias vidas, y a continuar el eterno viaje del renacimiento espiritual y cultural. El cristianismo moderno. Siguiendo el camino de Jesús. En el mundo moderno, el cristianismo continúa siendo una fuerza poderosa que inspira a millones de personas en todo el globo. Más allá de las diferencias denominacionales y doctrinales, el corazón del cristianismo sigue siendo Jesús de Nazaret, cuyas enseñanzas de amor, compasión y perdón resuenan en los corazones de creyentes de todas las tradiciones. Jesús, el hijo de María y José, nació en un humilde establo en Belén hace más de 2000 años, pero su impacto en el mundo sigue siendo profundo y duradero. Su vida, marcada por milagros, enseñanzas y sacrificio, ha sido una inspiración para generaciones de creyentes que han buscado seguir sus pasos y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En un mundo marcado por el individualismo y la división, las palabras de Jesús siguen siendo un faro de esperanza y reconciliación. Su llamado a amar al prójimo como a uno mismo y a perdonar 70 veces 7 nos desafía a superar nuestras diferencias y buscar la unidad en la diversidad. El cristianismo moderno abraza una amplia variedad de expresiones y prácticas, desde las liturgias tradicionales de la Iglesia Católica Romana hasta las reuniones informales de las comunidades evangélicas. Pero más allá de las diferencias superficiales, todos los cristianos comparten una fe común en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En un mundo lleno de desafíos y tribulaciones, el mensaje de Jesús sigue siendo una fuente de fortaleza y esperanza. Su promesa de vida eterna y su victoria sobre el pecado y la muerte nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros no estamos solos, sino que somos amados y cuidados por un Dios compasivo y misericordioso. Que el ejemplo de Jesús nos inspire a vivir vidas de amor, servicio y compasión, y a trabajar juntos por un mundo más justo, pacífico y compasivo. Que su mensaje de esperanza y redención nos guíe en nuestro viaje espiritual y nos dé la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino. Gracias por ver el video, dale like, comparte para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.